Hola mis queridas amigas, mi nombre es Doña Carmen y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Llamé a la puerta de la casa como quien toca la frente de un recuerdo, con cuidado, con ese ruido suave que hace el nudillo al saludar. Abrió la puerta mi abuela, la abuela de la que les voy a hablar, y me miró como si yo fuera la extraña en la vereda de su vida. Sus ojos, que siempre habían sido lúcidos como vidrio antiguo bajo el sol, estaban cansados. Su barba de canas, peinada hacia atrás, parecía una hilera de hilos plateados. Tenía en las manos un frasco de vidrio pequeño, aquel frasco de monedas que siempre estuvo sobre la repisa, junto al azucarero y las perlas viejas en la cajita de latón. Me miró y dijo apenas, con la voz arrastrada por los años: ¿Viniste por las cuentas, Carmina? No había venido por cuentas. Había venido porque alguien me había contado que sus hijos, mis tíos, habían empezado a discutir por la casa, por los muebles, por la vieja colcha con retazos que mi bisabuela había cosido durante la guerra. Habían empezado a decirse verdades a medias, y mi abuela, que siempre fue terca y dulce, de pronto se volvió pequeña ante ellos. Entré, y el olor a café viejo y a cera de muebles me recibió como un abrazo triste. En la mesa, el frasco de vidrio con monedas tintineaba como si guardara una pequeña música. Mi abuela me sirvió un poco de café en su taza desconchada, esa taza con un dibujo de flores que le regalaron en 1968, y se sentó frente a mí. Las perlas viejas asomaban en la cajita, medio ocultas bajo una servilleta. Esa cajita siempre había sido su tesoro secreto, la cosa que la hacía erguirse cuando el mundo le pedía que se encogiera. ¿Sabes lo que hicieron? Tú preguntó sin preguntar. Yo negué con la cabeza. Ella suspiró, y su respiración llenó el minuto de un silencio que sabía a años. Mi abuela había criado a 3 hijos, cada uno con su orgullo clavado como una espina. Uno se fue a la ciudad a trabajar en una fábrica. El otro se quedó cerca, con el taller de carpintería. El tercero se convirtió en comerciante y viajaba con frecuencia. Los veía poco, o al menos así me lo contaba ella. Visitas que eran inspecciones, sonrisas con factura y conversaciones que nunca tocaban el corazón. Ellos creen que la casa es de quien grita más fuerte, me dijo una tarde mientras guardaba una carta amarillenta dentro de un libro de recetas. Esa carta, ya verán, sería una de las pequeñas cosas que iban a reventar la olla. Les cuento esto porque desde niña observé cómo mi abuela atesoraba gestos y objetos. Una colcha con retazos que cosía de retazos, un frasco de vidrio donde acumulaba monedas para emergencias, una cajita con perlas viejas que no usaba por vanidad, sino por memoria, y cartas dobladas en el último cajón de la cómoda. Esas cosas eran su patrimonio real, más que la escritura de la casa o los papeles con número y fecha. En su cocina había un reloj de péndulo que sonaba cada hora con una voz grave. Lo oíamos desde la sala como si un anciano guardián marcara las horas de la paciencia. Los problemas empezaron un otoño de 1999, el 12 de octubre para ser exacta, un día que quedó marcado por una llamada que mi abuela no quiso contestar y por otra que sí contestó. La voz aguda de uno de sus hijos al otro lado pidiéndole cuentas, explicaciones, promesas. Me acuerdo porque esa tarde fui a verla y la encontré con la cara pálida y las manos temblando sobre el frasco de vidrio. Se pelean por lo que ellas ya dieron, dijo señalando hacia las perlas y la colcha, y me miró con una mezcla de furia y ternura que aún hoy me corta el pecho. No se trataba solo de la casa. Mis tíos comenzaron a contar monedas en voz alta, a enumerar muebles, a reclamar una mecedora, la máquina de coser, la radio antigua. La discusión, que empezó con frases cortas, se fue convirtiendo en un grito que les llenaba la casa como agua turbia. ¿Quién dijo qué primero? No sé. Lo que sí sé es que mis tíos empezaron a hablar de la herencia antes de tiempo,
como si el amor tuviera fecha de caducidad y la dignidad pudiera contabilizarse en billetes. Mi abuela escuchaba en silencio, como quien acumula piedras para construir algo que nadie más va a ver. Ella siempre decía que una mujer no necesita testamento para saber qué dejar. Deja costumbres, deja recetas, deja canciones que harán que sus nietos la recuerden. Pero esta vez los nietos no eran el centro. El problema era la ambición de los hijos. Cuando la idea de repartir la casa como si fuera una mercancía se volvió el tema de la hora, mi abuela se cerró como una puerta antigua. Les confieso que no fue repentino. Hubo señales pequeñas, como la carta en el libro de recetas. Era una carta que mi bisabuela había escrito en 1956, y en ella había una frase: «Lo que te doy, guárdalo para quien cuide de tu memoria». Esa frase, escrita con tinta corrida por el pulso de la nostalgia, fue como una semilla. Mi abuela la releía a veces, con las manos sobre la carta y la mirada perdida en la cocina. Pero lo que la última discusión encendió fue otra cosa. Mi abuela sintió que los suyos la veían como un cajón de bienes, y eso la llenó de furia. «Si me hablan así, yo me voy», me dijo una noche. No estaba hablando de irse a ningún lugar físico. Hablaba de irse de su propia vida, de dejar el puesto vacío para que comprendieran lo que perderían. Y un día, mientras yo la acompañaba a la notaría para preguntar por papeles que ella decía que no estaban en orden, supe que había empezado a escribir algo. No quiso decirme qué. «No preguntes, mi niña», dijo, y me apretó la mano con fuerza. Aquella noche, antes de dormirme, la vi sentada en la mesa, la luz amarilla encendida, la pluma en la mano y la colcha extendida como un mapa sobre la cama. Un testamento no es solo un papel. Es la voz de quien ya no quiere ser interrumpida. Mi abuela lo sabía. Y cuando los hijos comenzaron a poner condiciones, a hablar en términos de porcentajes y fechas, ella decidió que su voz sería distinta. Una mañana de diciembre, el 3 de diciembre de 2000 para ser exacta, mi abuela llamó a la notaría y pidió hablar con el notario. No quería que nadie supiera. Firmó con la letra firme que había aprendido a fuerza de escribir cartas de amor y recetas, pero esta vez no dejó instrucciones para sus hijos. Dejó instrucciones que nadie se esperaba. La decisión la tomé con ella. Lo confieso porque a veces la verdad necesita compañeros. Yo le llevé la caja de recetas, le ayudé a doblar las cartas y sostuve el sobre mientras ella lo metía en el cajón más profundo de la cómoda. «Quiero que esto quede claro», me dijo. «No es que no los quiera. Es que cuando empiezan a pelear, dejan de ver el alma de las cosas». Metió dentro del sobre una hoja con solamente estas palabras: «A quien me cuide, todo». No lo escribió de forma que pareciera capricho. Lo escribió con la autoridad de alguien que ha visto demasiados inviernos y no tiene ganas de inventar veranos para ese tipo de gente. Se pueden imaginar, mis amigas, lo que vino después. Cuando la familia supo que mi abuela había ido a la notaría, comenzaron las sospechas como el polvo en el viento. Los 3 hermanos se miraron con la misma expresión que se tiene cuando no sabes si un regalo es una bendición o una trampa. Las llamadas empezaron a sonar en la casa en horas extrañas. Llamadas de madrugada, de noche, de mediodía. «Mamá, tienes que pensarlo», decía uno. «Mamá, será mejor que no hagas nada precipitadamente», decía el otro. Y mi abuela, mujer de palabra y silencio, contestaba con frases cortas: «Yo hago lo que debo». En esa casa las conversaciones se volvieron jaulas. Yo, que había crecido escuchando las historias de mi bisabuela, la verdadera heroína de este cuento, empecé a entender que había una línea que no debía cruzarse, la de permitir que las cosas que se heredan se transformen en objetos para discutir, en armas para dividir. Mi abuela, que había guardado el frasco de vidrio con monedas durante años para los ahorros de emergencia, comenzó a esconder documentos, a reemplazar nombres, a proteger la memoria. Cada noche, antes de irse a la cama, sacaba la cajita de perlas, la alisaba con los dedos y le hablaba en voz baja,
como si las perlas fueran su tribunal personal. Y así llegó el día en que los hijos, impacientes y convencidos de que el tiempo trabajaría a su favor, hicieron lo que hacen quienes creen que la vida es un simple reparto. Empezaron a ofrecernos soluciones. «Mamá, vente a vivir con nosotros», decían, como si la casa tuviera menos valor que un techo. Una propuesta para muchos podría haber sido consuelo. Para mi abuela fue un agravio. Era como decirle que su soledad era una molestia. Ella no quería ser una carga ni un motivo de discusión. Quería ser memoria y amigas, y seguir guardando su frasco de vidrio en la repisa sin que nadie lo saqueara con excusas. Una noche, mientras la casa dormitaba y la radio todavía recordaba canciones de antaño, apareció en la puerta un hombre que nadie conocía. Iba con ropa sencilla, con un sombrero gastado y una mochila. Venía de lejos, dijo después, de un pueblo donde las colchas se cosen con historias. Había llegado porque había oído hablar de la abuela que guardaba perlas y frascos de monedas y enseñaba a sus nietos a hacer pan. ¿Por qué vino un extraño? Porque mi abuela lo había invitado. No se rían, mis amigas. Las decisiones que toman las mujeres viejas a veces parecen locuras a ojos jóvenes, pero llevan en ellas la consecuencia de la historia. El hombre, se llamaba don Emilio, se quedó en la sala aquella noche y escuchó la historia entera, las discusiones, las ofertas, las miradas de interés que no eran más que hambre disimulada. Don Emilio era un sastre jubilado, con manos que parecían mapas y una sonrisa tierna. Decía que su madre, años atrás, había cuidado de la abuela de mi abuela cuando una gripe la dejó débil. Decía que era su manera de devolver un favor que no conocía en papeles, sino en memoria. La cosa se fue poniendo difícil cuando mis tíos, ya alertados, vinieron de la ciudad. Entraron al patio con pasos que traían el cansancio del cálculo. «¿Quién es ese hombre?», y preguntó mi tío mayor con voz dura, mirando al recién llegado como si fuera una pieza sospechosa. Don Emilio se quedó en silencio, con las manos apoyadas en su sombrero como si fuera a pedir permiso. Mi abuela, con la calma que solo tiene quien ha decidido no ceder, dijo: «Él se queda hasta que yo diga lo contrario». Y eso fue todo. La reacción fue como añadir sal a una herida vieja. Los hermanos subieron la voz, comenzaron a exigir papeles, a cuestionar la estancia del hombre. «Mamá, esto no puede ser», dijo uno. «No es su lugar». Pero mi abuela, que había sido cortejada por la ciudad y por la vida dura, no cedió. «Este hombre sabe de costuras, de historias y de dolor», les respondió. «Él entiende que hay cosas que no se venden». La discusión, que empezó con palabras, fue subiendo de tono hasta que mi abuela cerró la puerta y dejó que los hijos se fueran como quien deja marchar a un río que no volverá. Un secreto me dijo aquella noche, mientras yo le doblaba la colcha y contaba los retazos como quien cuenta latidos: «Voy a escribir mi testamento de otra manera». No explicó más, no tuvo que hacerlo. La colcha se plegó, el frasco de vidrio quedó en su lugar, las perlas en su cajita. Pero yo sabía que algo grande se acercaba. Las cartas en el cajón ya no estaban seguras. La luz amarilla de la mesita se reflejaba en la pluma que aún olía a tinta fresca. No puedo evitar recordar la fecha porque me persigue. El 17 de diciembre de 2000. Ese día la abuela me pidió que la acompañara al notario otra vez. Fuimos las dos, con la colcha doblada en una bolsa de tela y el frasco de vidrio envuelto en un paño. Al notario le anunció que había decidido dejar todo lo que sea mío a una persona que no era familiar, a cambio de que esa persona cuidara la memoria de su linaje. Firmó, puso su huella. Un documento con fecha, sello y firma quedó registrado con una tinta que no admite discusión. Eran las palabras de alguien que había decidido no ser rehén de la codicia. Cuando regresamos a la casa, el aire parecía distinto, como si la casa respirara aliviada. Las paredes guardaban un secreto que solo ellas escuchaban. Yo, que por entonces era más joven y todavía confiaba en la bondad de la sangre, sentí un temblor en la garganta.
¿Podría la familia aceptar esto? ¿Cómo se podría explicar que una mujer deje su casa a un desconocido? ¿Quién se iba a encargar de la colcha, de las perlas, del frasco de monedas? Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse como una moneda roja detrás de los cerros, llegó una carta a la casa con el sello del notario. Era una copia del testamento. Mis tíos la recibieron como quien recibe un paquete sin preguntar su contenido. La abrieron con manos temblorosas y leyeron. Los ojos se les llenaron de incredulidad. Fue entonces cuando la discusión se volvió un estruendo que retumbó hasta la noche. A gritos sacaron de la casa los pronombres y las verdades que cada uno creía defender. Yo estaba en la cocina, lavando la taza desconchada y escuchando como quien escucha un río que va desbordándose. Mi abuela se sentó y me miró con esa mirada que guardaba historias de hambre y de panes compartidos. «Lo hice para que se acuerden», me dijo en voz baja. «Lo hice para que cuando me falte, recuerden que no todo se consigue con billetes». Puso las perlas sobre la mesa, una por una, y las pasó por su dedo como si repasara los años. En ese instante, algo dentro de mí decidió que iba a proteger lo que ella había decidido. Y sin embargo, algo peor estaba por ocurrir. Porque la rabia no es un animal que se quede quieto cuando se le ignora. Busca puertas, ventanas, cualquier rendija. Los hermanos, al ver que el testamento estaba en regla, empezaron a mover los muebles de su lenguaje de siempre: llamadas, abogados, amenazas. Pero también hubo otra cosa. Se filtró la noticia a vecinos, conocidos, y pronto la casa fue un rumor andante. En la plaza la gente murmuraba sobre el extraño sastre y la anciana, que dejó todo a un desconocido. Las palabras comenzaron a hacerse peso. No saben. Ustedes la sensación de ver a la gente que tú quieres convertirse en espectros, de su propia codicia. Yo me sentía como una niña que había escondido una carta en la caja de pasteles y ahora veía a los demás con hambre. Y entonces, una noche, la abuela me llamó a su habitación y me mostró algo que me heló la sangre. Un sobre cerrado con un sello que no había visto antes, con una fecha y una cifra escrita a mano. Dentro había una nota breve y una suma: 25,000 pesos. Era una promesa antigua, o tal vez la prueba de algo que yo aún no entendía del todo. La nota decía: «Para quien cuide la memoria, firmado A». ¿Quién era A? ¿Qué relación tenía con todo esto? No, mis amigas, esto no termina aquí. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Doña Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando empezó la segunda parte de este enredo, la casa ya olía a tinta, café y madera vieja. Era como si los olores hubieran decidido ponerse de acuerdo para recordarnos lo que verdaderamente importaba. Las discusiones no paraban. Los teléfonos sonaban con rabia y los vecinos, con ojos de misa, comentaban en la puerta. Los hermanos trajeron abogados. Todo el asunto se volvió un juego de papeles, de sellos, de firmas. Uno de ellos incluso dijo, con la máscara de quien habla por orgullo: «La casa es patrimonio de la familia». Como si la familia fuera solo una palabra que se escribe con letra grande y luego se sirve en porciones. Yo me sentaba en la cocina, frente al frasco de vidrio que seguía en la repisa, y contaba las monedas que quedaban. Era un pequeño gesto que me anclaba. El frasco estaba limpio, con el borde rayado por los años. Sus monedas sonaban distinto ahora, como si supieran que ya no eran solo monedas, sino testigos. La cajita de las perlas seguía cerrada. Cada vez que mi abuela la abría, las perlas brillaban como si tuvieran su propia memoria. «No las vendas», me murmuró una tarde mientras me pasaba un hilo por la aguja y me enseñaba una puntada que yo no sabía siquiera que existía. Las cosas no son solo cosas. Les ponemos historia. Pero los abogados vinieron con palabras que no tenían historia. Incautación preventiva. Impugnación. Declaro incapaz por senilidad. Cuando escuché la palabra senilidad,
Algo dentro de mí se endureció. ¿Cómo se atrevían a decirle a una mujer de 70 y tantos años que no sabía lo que hacía con su vida? ¿Cómo podían reducir su decisión a una enfermedad? Fue en ese momento cuando comprendí que la codicia no solo es una ciega, sino una mentirosa. Intentaron de todo. Ofrecieron dinero, ofrecieron casas, ofrecieron promesas que brillaban como espejos, pero que adentro estaban vacíos. Me ofrecieron 50,000 pesos si convencíamos a la señora. Me ofrecieron viajes, cuidados en clínicas privadas, promesas con dates en letras claras. Mi abuela, con la calma que da la verdad, respondía: «Las promesas de ustedes vienen con condiciones». Y eso les dolía más que cualquier otra cosa. Un abogado, trajeado y con los dientes tan blancos que parecían hechos a medida, nos llamó a una reunión en el juzgado local. «Hay que verificar la capacidad mental», nos dijo, como quien lee un manual y espera obediencia. Fueron días de exámenes, de preguntas con voces indiferentes. Mi abuela respondía bien, con la lucidez de quien recuerda nombres, fechas y recetas. Eso, sin embargo, no detuvo la maquinaria del conflicto. Uno de mis tíos presentó una demanda para anular el testamento por error de voluntad. Dijo que mi abuela había sido inducida por terceros, que no entendía las consecuencias de dejarlo todo a un desconocido. Don Emilio, el hombre que había llegado una noche con el sombrero en la mano, recibió miradas que iban de la curiosidad a la sospecha. Algunos murmullos decían que era un oportunista, un cara dura, que se había aprovechado de la situación. Él se limitaba a sonreír con sus manos curtidas y a mirar a mi abuela con un respeto que dolía bonito. «No vine por oro ni por casas», nos dijo una tarde. «Vine porque mi madre me contó que una señora le salvó la vida cuando niña. Ella prometió que si algún día había que pagar esa deuda de memoria, la pagaría». Las palabras de don Emilio tuvieron un efecto que ni el más sabio de los jueces podría predecir. Despertaron recuerdos dormidos. A veces las historias llegan a nuestros oídos en formas extrañas, a través de una vecina, de un papel, de una canción en la radio. Y en nuestro caso, la historia que don Emilio traía era una cuerda que tiró del viejo telar de la memoria. Empezaron a aparecer nombres: Amelia, Alejo, una carta sellada en 1956 con tinta corrida, una anotación al margen de la escritura de la casa. La cosa se puso más grande de lo que nadie imaginó. Encontramos, escondida en el fondo de un cajón de la cómoda, una libreta pequeña con tapas gastadas que olía a lavandería y gasoil. Estaba escrita de puño y letra por mi bisabuela, esa mujer que, según la voz que la antecede, había dejado lecciones en lugar de bienes. Aquella libreta era un compendio de recetas, refranes y, al final, una carta que parecía dirigida a nadie y a todos. La carta decía, con una caligrafía temblorosa pero firme: «A quien cuide de quien vino a cuidar de mi hija, le prometo mi casa y mis cosas». Tenía fecha, 12 de agosto de 1956. Y tenía testigos, 2 nombres con firmas apenas legibles. Cuando leí ese pedacito de papel a la luz de la lamparita, sentí que el suelo de la sala se movía. Era la primera prueba tangible de que la decisión de mi abuela no había sido un capricho aislado, sino la continuidad de una promesa antigua. Les confieso, y lo digo como quien suelta un suspiro largo, que al tener ese papel en mis manos me sentí menos sola. La historia, por fin, tenía una cuerda que la sostenía. La libreta tenía una frase final que me heló el alma. Esa frase era directa y breve: «Si se rompe la familia, que no se rompa la promesa». La letra, firme, parecía haber atravesado décadas con la misma determinación con la que mi bisabuela había peleado por la comida de sus nietos. Con eso, con la libreta y la carta, fuimos al notario. El documento que mi abuela había firmado en el año 2000, junto con la anotación de 1956, constituyó un hilo legal y moral que no se podía deshacer con simples palabras.
No obstante, los hermanos insistieron en que la libreta era falsa. Acusaron a don Emilio de ser un impostor y exigieron análisis caligráfico. Mientras tanto, sucedieron cosas extrañas en la casa. Una noche desapareció un sobre que contenía 25,000 pesos, la suma que encontré antes en el cajón. Y en otra ocasión, alguien dejó la cajita de perlas abierta sobre la mesa, como si hubiera querido exhibir aquello que debía permanecer guardado. Me desperté una madrugada con el sabor a metal en la boca. Salí a la sala y hallé la colcha con un retazo deshecho, como si alguien la hubiera probado para ver si todavía guardaba vida. Fueron pequeñas violencias, no grandes pero suficientes para herir el alma de una casa. El pueblo comenzó a tomar partido. Unos decían que mi abuela estaba en su derecho, otros que había sido víctima de un engaño. Las conversaciones en la plaza se volvieron donde antes había saludos. Para mí, lo peor fue ver cómo los mismos que habían reído en las fiestas familiares, los que habían comido de la misma olla, ahora miraban con duda. La lealtad es una planta difícil. Si la riegas con interés, muere pronto. En medio de todo esto, apareció otro papel que cambió la trayectoria del caso. Un documento, medio quemado en la esquina, que mi abuela guardaba bajo la tabla suelta del piso. Era un recibo fechado el 20 de marzo de 1929, que certificaba que una familia llamada Alvarado, firma ilegible, había dado refugio a una niña enferma a cambio de que la familia de la niña se comprometiera a ayudar en lo que viniera. Ese recibo no era un testamento, pero era una prueba más. Había una cadena de favores y promesas que cruzaba generaciones. Esas cadenas, mis amigas, pesan más que el oro porque son de deuda moral. Con todos esos papeles en la mesa, fuimos al juzgado para la audiencia de impugnación. El salón estaba lleno de miradas. Mis tíos vinieron con rostros compuestos y cartas debajo del brazo. Traían testigos, certificados médicos, y un hombre de maneras severas que dijo ser perito calígrafo. Yo, con las manos aún oliendo a harina de pan, me senté junto a mi abuela y respiré hondo. Sabía que se acercaba algo que no tendría vuelta atrás. El perito calígrafo anunció que había analizado la libreta, la carta de 1956 y la firma de mi abuela en el testamento del 2000. Dijo que las letras coincidían con un rasgo, una inclinación al final de la S y un pulso acusado en la letra G. El hombre, con su voz técnica, intentó dejar en claro que aquello era objeto de ciencia, y por un momento pensé que iba a perderme en términos. Pero entonces, el notario que había intervenido en la escritura del 3 de diciembre de 2000 se levantó y pidió la palabra. «Señores», dijo con voz firme, «estoy a cargo de la notaría desde hace 25 años. Puedo asegurar que la señorita Carmen, mi abuela, firmó su testamento de manera voluntaria y con plena capacidad. El acta está protocolizada y cuenta con la firma de testigos que usted conoce. Su testimonio fue como un bastón que sostuvo la verdad». Los hermanos murmuraron, se miraron y susurraron algo sobre presiones y coacciones. Mi tío mayor golpeó la mesa con la mano y pidió la palabra. Él se acercó al estrado, con los ojos inyectados, y aseguró que el recibo de 1929 era una farsa o una coincidencia y que la libreta era un añadido tardío. Fue tal la vehemencia que uno de los testigos, un vecino mayor, se puso de pie y explicó lo que sabía: que la familia Alvarado había acogido a gente en tiempos malos, que había historias que pasaban de voz en voz y que Amelia, esa Amelia que nadie hasta entonces había mencionado abiertamente, era una mujer que había ayudado a muchas familias y que su hija o algún pariente vivía en pueblo vecino. El vecino habló con una nostalgia que parecía abrir una herida y cerrarla al mismo tiempo. Las palabras que salían a la luz empezaron a formar un mapa. Había una promesa hecha en 1929, un documento sellado en 1956 y la escritura legal en 2000.
Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que nadie había querido armar antes. Pero el peso de la prueba no impidió que los hermanos tomaran medidas más agresivas. Presentaron una orden de allanamiento con la intención de buscar pruebas de inducción externa. La policía local, no la más rápida ni la más brillante, pero sí la de siempre, llegó al amanecer con linternas. Registraron la casa, revisaron armarios, miraron debajo de las tablas del piso. Encontraron la libreta, encontraron el recibo, encontraron la colcha con el retazo descosido. Todo se volvió público y la casa se vio invadida por miradas que querían ver el secreto. Fue entonces cuando mi abuela, con la serenidad de quien ya ha decidido su verdad, pidió que se leyera la libreta en voz alta. Que la escuche el que quiera escucharla, dijo. Quiero que mi historia esté en la plaza, no escondida en las excusas. Había en su voz una valentía tan antigua que los labios se me pusieron secos. Leí la libreta en la sala, con la lengua pegada al paladar. Leía párrafo por párrafo, y cada palabra se posaba en la habitación como si fuera una moneda vieja. Tenía brillo y peso. Hablaba de una niña enferma, de una familia agradecida, de promesas hechas en la cocina con pan caliente en la mesa. Hablaba de Amelia, que algunos llamaban Amalia y otros Alejandra por error, y de la promesa de cuidar de la memoria de una familia si alguna vez lo necesitaban. La libreta decía, si algún día mi sangre olvida, que la memoria tenga quien la cuide. Al terminar de leer, el silencio fue tan pesado que escuchamos el reloj de pared marcar el compás con voz de hacha. Entonces, uno de los hermanos, en un gesto que parecía más de desesperación que de ira, saltó y arrancó la cajita de perlas de la mesa. Fue un movimiento tan rápido como cobarde. Las perlas rodaron por el piso como ojos que no encuentran refugio. La sala se llenó de gemidos y exclamaciones. Mi abuela se quedó quieta, como si el tiempo la hubiese tatuado con su calma. El mayor de los hermanos gritó, «Esto no va a quedar así». En ese momento, cuando la tensión estaba en su punto más alto, el juez, un hombre que no conocía nuestras raíces pero que conocía las leyes, pidió paz. Su voz tembló un poco, no por emoción, sino por el peso de lo que tenía que decidir. Pidió que se retiraran las perlas con cuidado, que se catalogaran las pruebas y que se nombrara un perito independiente para revisar la caligrafía y los documentos. No es una cuestión de cariño, dijo el juez. Es una cuestión de derecho. Pero yo, que había visto a mi abuela coser noches enteras para calmar el hambre de sus nietos, sabía que esto no era solo derecho. Era deuda de humanidad. Esa semana fue de noches sin dormir, de visitas al abogado que nos habló en términos que olían a llaves y papeles. Don Emilio, por su parte, permanecía sereno, casi místico. Contaba que su madre le había dado una carta antes de morir, y que en esa carta estaba el apellido Alvarado, como si fuera una señal. No trajo grandes pruebas, solo historias, nombres y la costura de su vida. Pero la historia, como a veces ocurre, tenía más poder que algunos papeles. La cosa empezó a torcerse cuando un periódico local, uno de esos que vive de la curiosidad, publicó un titular que decía: «Anciana deja su casa a un extraño. Clan familiar en guerra». Fue peor que echar sal. La noticia traspasó el pueblo y llegó a oídos que nunca imaginamos. Un sobrino de la ciudad llamó para ofrecerse como custodio temporal. Gente que no conocíamos empezó a aparecer en la puerta con cámaras. La privacidad de la abuela, que siempre había sido suya, se convirtió en mercancía. Finalmente, el perito independiente llegó, una mujer de mirada clara y sonrisa escéptica que pidió ver todos los documentos. Pasó una tarde entera con la libreta, la carta de 1956, el recibo de 1929 y la escritura de 2000. Su informe, que prometió entregarnos en una semana, era lo único que podría inclinar la balanza. Esperamos. Yo, cada noche, me sentaba junto a la abuela, le cosía un retazo en la colcha, le peinaba las perlas con cuidado y le hablaba de la vida.
El tiempo pone las cosas en su lugar, decía ella. Pero la vida, a veces, necesita empujones. Entonces vino la visita que nadie esperaba. La señora Amelia, o Amalia, o Alejandra. El nombre corría como correría el viento. Apareció en la puerta de la casa. No era una mujer joven, era una anciana delgada, con las manos arrugadas y un pañuelo en la cabeza, y traía consigo un sobre viejo que olía a sal y a mar. Dijo que había venido porque sus nietos le habían contado la historia en la iglesia, porque en su pueblo la gente aún recuerda los favores. Trajo una postal fechada el 5 de mayo de 1952, con una nota en la que mi bisabuela le decía: si algún día los tuyos necesitan, cuida de su memoria. La señora Amelia se acercó a la abuela y se inclinó como quien saluda a una vieja amiga. Yo cuidé de su madre un invierno, dijo con voz quebrada. Le di sopa y una cama. Nunca pedí nada, solo lágrimas de agradecimiento. Y entonces, para sorpresa de todos, abrió el sobre y dijo: no soy quien firmó el contrato legal, pero guardo algo que lo confirma. Sacó una fotografía en blanco y negro. 2 mujeres, una con el señorío de la costurera, la otra con la expresión de quien guarda un secreto. Al reverso de la foto había una nota: promesa hecha en la cocina. A. La foto tenía una anotación que nadie esperaba. La sala contuvo la respiración. Esa fotografía, con tinta desteñida y bordes mordidos por el tiempo, era una pieza más del rompecabezas. La señora Amelia comenzó a llorar y a relatar cómo aquella noche había prometido con voz queda que cuidaría la memoria si su familia alguna vez la necesitaba. No vine por la casa, dijo. Vine por cumplir una promesa de carne y hueso. Sus palabras calaron como lluvia fina, y entonces, justo cuando todo parecía inclinarse hacia una verdad que no cabía en un papel, el mayor de los hermanos salió de la sala con los ojos inyectados y juró que haría todo lo posible por demostrar que la libreta y la carta eran falsificaciones. Prometió llamar a un perito de la ciudad, a quien todos conocían por invalidar testimonios con tecnicismos. Salió furioso de la casa y la noche se tragó su figura con la misma hambre con la que la gente de la ciudad termina las cosas que no entiende. Cuando la puerta se cerró, la abuela me miró y dijo, en voz baja: si esto llega a perderse, que al menos quede la historia. Su mano tocó mi mejilla como un papel que se dobla con cariño. En sus ojos vi la fatiga, pero también la certeza de quien sabe que hizo lo correcto. Al cerrar la puerta, vimos a alguien parado en la vereda. No era un hermano, ni un vecino, era una figura que nadie reconocía. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Doña Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando vimos a la figura en la vereda, nadie supo si debía alegrarse o temer. Era una mujer joven, de cara serena, con una libreta bajo el brazo y unos lentes que le daban un aire de quien anota las cosas para no olvidarlas. No vino sola. La acompañaba un hombre mayor, de paso lento, que sostenía una caja de madera con cuidado. Se acercaron al portón y se presentaron con voz suave. Ella dijo llamarse Lucía Alvarado. Él, don Raúl, era su tío. Venían del pueblo vecino. Habían oído la historia en la iglesia y en el mercado. Y traían un testimonio, el apellido Alvarado, un rastro de favores y memorias que conectaba con la libreta que habíamos encontrado. La casa, que había sido escenario de discusiones y llantos, quedó en silencio cuando la señalamos hacia la sala. Lucía abrió la caja de madera y mostró una cosa pequeña pero preciosa, un pañuelo bordado con la inicial A y una nota firmada en tinta que decía, con letra firme, promesa, A. Don Raúl añadió que había encontrado ese pañuelo entre las cosas de su abuela, quien recordaba con claridad una noche en la que una mujer les había ayudado a su familia. No es mucho, dijo don Raúl,
pero es prueba de que las promesas pasan de mano en mano. Aquella tarde, la sala se llenó de más que testigos. Se llenó de humanidad. La señora Amelia, la mujer que había venido antes y que había traído la foto, se abrazó con Lucía como si conjuraran un pasado que necesitaba compañía. Mientras tanto, los hermanos nos miraban desde el fondo con los rostros de quien consume su propia paciencia en silencio. Llegó el día del veredicto. Era el 28 de febrero de 2001, y la sala del juzgado olía a madera pulida y a papeles. Los peritos habían trabajado durante semanas. La perito independiente, valorada en la ciudad por su rigor, entregó su informe. La caligrafía de la libreta de 1956 y la firma del testamento de 2000 mostraban una continuidad en rasgos que, según su informe, difícilmente podían ser fabricados sin un conocimiento íntimo de la mano que escribió. Además, la fotografía traída por la señora Amelia, junto con el pañuelo y la nota de la familia Alvarado, constituyeron un conjunto de evidencias que trazaba la línea de una promesa moral y real. El juez leyó con voz firme. No era un hombre cruel, pero conocía su oficio: separar la anécdota del documento. La ley protege la voluntad libre y expresa de las personas, dijo, y señaló los documentos de 1956 y 2000, el recibo de 1929 y la libreta. Sus palabras fueron un bálsamo para algunas heridas y un recado para otras. Reconoció la validez del testamento del 3 de diciembre de 2000 y ordenó la transferencia de la casa a don Emilio en calidad de custodio, con la condición expresa de respetar la voluntad de la testadora, a quien me cuide todo. Además, decretó la protección de los objetos de valor sentimental: la colcha, las perlas, la libreta, como bienes inalienables vinculados a la memoria familiar. Al término de la audiencia, los hermanos salieron con el rostro aún más duro que cuando entraron. Uno de ellos, el mayor, pronunció palabras que creí destinadas a enfriarnos. Esto no termina aquí. Pero el juzgado había hablado. La ley, con voz de tinta y sello, había decidido. Y la justicia, cuando actúa con información y sentido histórico, a veces trae consigo la paz que la prisa y la codicia niegan. De regreso a la casa, el sol golpeaba la teja como si quisiera marcar cada detalle con su propia luz. Las perlas volvieron a la cajita. La colcha fue extendida sobre la cama como un estandarte. El frasco de vidrio con monedas recobró su lugar en la repisa, no como un tesoro monetario, sino como símbolo de las guardas cotidianas. Don Emilio, con sus manos de sastre, entró en la casa y la tocó con respeto. Se sentó en la mecedora que había pertenecido a mi bisabuela y susurró: «Cuidaré de ella como quien guarda un secreto sagrado». Aquí viene la parte que a muchas de nosotras nos reconforta y que, al mismo tiempo, les dio a mis tíos una lección dura. Don Emilio no se fue con la casa para convertirla en su reino personal. Lo que hizo primero fue lo que cualquier persona con buen corazón habría hecho: abrir las puertas. Convocó a la gente del pueblo y propuso algo que nos sorprendió a todos: transformar la casa en un espacio de memoria. «Casa de la memoria», dijo, pronunciando las palabras con la ternura de quien sabe el valor de los recuerdos. Allí, dijo, se guardarían las historias, las cartas, las recetas, y se enseñarían las puntadas de la colcha a las niñas y niños del pueblo. Don Emilio puso en la mesa la suma de 25,000 pesos, la misma cifra que había aparecido en el sobre que yo había encontrado, y declaró que esos fondos se destinarían a crear un pequeño fondo de ayuda para ancianas y ancianos que necesitaban mantener sus recuerdos. «No vine a enriquecerme», explicó. «Vine a saldar una promesa». Y así, aquel hombre que había llegado como un extraño se convirtió en puente de reconciliación, no para devolvernos la casa a los hermanos, sino para devolvernos la dignidad de la memoria. A veces los extraños traen la memoria que la sangre olvida.
La transformación de la casa en la casa de la memoria no fue solo simbólica. Fue práctica y pequeña, y por eso efectiva. Se colocó una vitrina donde las perlas viejas quedaron protegidas y visibles para quien quisiera verlas, no para ser vendidas, sino para ser recordadas. La colcha quedó en la pared de la sala principal, extendida como un tapiz que contaba retazo por retazo la historia de nuestras mujeres. Las cartas, esas cartas que habían viajado de mano en mano, fueron archivadas y fotografiadas. La libreta de recetas y refranes de mi bisabuela se copió y se compartió en la escuela del pueblo para que las niñas aprendieran a cocinar con las medidas del corazón. El frasco de vidrio siguió en la repisa, pero ahora con una etiqueta. Fondo de emergencia, Casa de la Memoria. Los hermanos, ante la imposibilidad legal de recuperar la casa, tuvieron opciones que no supieron aprovechar al principio. Podían permitir que la vida se les fuera en rencor o podían aprender. El primer camino les trajo por un tiempo la soledad que acompaña a quienes pierden la simpatía de su pueblo. El mayor, que había intentado arrancar las perlas de la mesa, fue la figura más dañada. La vergüenza de ser visto como quien se aprovecha de su madre lo persiguió en la plaza y en la iglesia. Hubo correcciones, sí. Llegó una multa por el intento de apropiación de bienes ajenos. Hubo llamados de atención públicos. No lo digo como vendetta. Lo digo como consecuencia natural cuando la comunidad decide no normalizar la avaricia. Con el paso de los meses, algunas cosas suavizaron. No porque la ley obligara a los corazones a cambiar, sino porque la propia vida se encargó de mostrar que la memoria no se compra. La más joven de los hermanos, que había callado mucho tiempo, vino una tarde y se sentó junto a mi abuela en la mecedora. «Perdóname», dijo con la voz rota y puso su mano sobre la colcha. La abuela cerró los ojos y la apretó como si el perdón fuera una costura que se rehace con paciencia. No todo se arregló, algunos lazos quedaron cortados. Otros, sorprendentemente, se cosieron de nuevo con una puntada más firme. Lo que realmente cambió el corazón del pueblo fue ver la Casa de la Memoria en acción. Las niñas aprendieron a coser retazos. Los abuelos fueron invitados a contar historias en voz alta los jueves por la tarde. Y en una pared, junto a la foto en blanco y negro, colocamos un pequeño letrero con la fecha. Promesa iniciada 20 de marzo de 1929. Conmemoración 17 de diciembre de 2000. La casa se transformó en refugio y en escuela. Don Emilio abrió un taller de costura social donde mujeres que habían perdido su trabajo podían aprender y trabajar. La vecindad comenzó a ayudar a quienes lo necesitaban y el frasco de vidrio, que antes guardaba monedas para emergencias personales, pasó a alimentar un fondo que ayudó a pagar medicinas, a comprar leña o a llevar a una abuela al médico en un día de invierno. La memoria cuidada se vuelve comunidad, y aquí viene la parte que nos recompensa con justicia poética. Los mismos que trataron de convertir la casa en botín, ahora ven cómo su acción empoderó al pueblo. No me malinterpreten, no busco la hipocresía como cierre. Lo que quiero decir es que la justicia, cuando se aplica con sentido humano, termina por restituir no solo lo perdido, sino lo mejor de la gente. Don Emilio, que pudo haberse ido con el botín emocional de una casa ajena, decidió que su premio sería convertir la ofrenda en servicio. La Casa de la Memoria se hizo un lugar de encuentro intergeneracional. Las viejas recetas se volvieron libros que recaudaron fondos. Las perlas se convirtieron en emblema de la dignidad que no se vende. Hubo señales de reparación. El mayor de los hermanos, después de meses de silencio, se acercó a la casa con la mano extendida y un paquete envuelto en papel viejo. Contenía una carta que fue leída en voz alta ante varios vecinos. Decía que había aprendido, con la vergüenza, que su madre había sido más que una caja de bienes y que su codicia había impedido ver el valor de la memoria. Pidió perdón. No fue una solución instantánea, pero sí el comienzo de una reparación que implicó trabajo y no solo palabras.
La señora Amelia y yo nos hicimos amigas. Venía a veces a la casa de la memoria con mermeladas y con historias. Nos sentábamos en la cocina, con la taza desconchada entre las manos, y hablábamos del tiempo en que dar abrigo a un extraño no era noticia, sino obligación. Las promesas antiguas pagan con paciencia, me decía, y su risa, pequeña y quebrada, me recordaba que la memoria es un oficio que se ejerce con voz y con pan. Con el tiempo, escribimos un pequeño reglamento para todos los objetos de la casa. Las cartas no se venden. Las perlas no se empeñan. La colcha no se corta para otros fines. Y cuando alguien necesitaba dinero, se pedía al fondo de la casa, donde las monedas del frasco de vidrio habían crecido gracias a donaciones y a la venta de libros de recetas que hicimos con la libreta de 1956. Así, 25,000 pesos, la suma que apareció como promesa y que don Emilio puso al inicio, se multiplicó en ayudas. Una operación para un hombre mayor, medicinas para una mujer con asma, leña en invierno para una anciana sola. No era riqueza fastuosa, era lo que las manos sabias llaman una red de seguridad. La generosidad administrada con justicia cura más que la codicia calculada. Una tarde de otoño, la abuela me pidió que sacáramos la caja donde conservaba sus documentos. La abrimos juntas y encontramos una carta que ella misma había escrito años atrás, destinada a quien cuidara su memoria. La carta decía, en su letra firme: «Si la vida me quita, deseo que la casa siga siendo lugar de historias y no de peleas. Si alguien reclama por interés, que recuerden la palabra de Amelia y el pañuelo con la A. Que sepan que la herencia más grande es la memoria compartida». La leí con la voz rota y la abuela sonrió. «Lo hice para que no nos vieran como cosa», dijo. «Lo hice porque sabía que ustedes necesitarían un espejo para verse». Su mirada se volvió hacia la colcha, las perlas, el frasco. «No fue venganza», añadió, «fue previsión». Años después, la Casa de la Memoria organizó una exposición pequeña sobre la red de favores que unió a familias de distintos pueblos. El recibo de 1929, la libreta de 1956, la foto en blanco y negro, y una línea temporal que mostraba cómo las promesas se habían transmitido. Fue una exposición modesta, con pancartas hechas a mano y sillas prestadas. Pero el día de la inauguración vinieron nietas y nietos de tierras lejanas. La prensa regional hizo una nota y tituló, con cierta ternura, «La casa que no se vendió». En esa inauguración vi algo que no esperaba. Sofás llenos de señoras y señores que aplaudieron cuando nombraron a mi bisabuela, a mi abuela, a Amelia y a don Emilio. Vi a mis tíos en la última fila. No todos aplaudieron sinceramente, pero algunos lloraron. Yo también lloré. Lloré porque la vida, con su lentitud y su justicia pequeña, había puesto cada cosa en su lugar. Y es que al final, la justicia más preciosa no siempre es la que dicta un juez con toga. A veces es la que dicta el pueblo cuando decide honrar lo que vale. La Casa de la Memoria sigue en pie. A lo largo de los años se han añadido cosas. Una pequeña biblioteca con recetas, un tablón con fotografías, un libro de visitas donde la gente deja frases, nombres, fechas. La colcha todavía cuelga. Las perlas están en su vitrina con una placa que dice: «Perlas, símbolo de dignidad, donadas por doña Carmen. Custodio, Casa de la Memoria». Las cartas han sido copiadas y digitalizadas. La libreta está en una urna de cristal, con una tarjeta que explica su origen. El frasco de vidrio reposa en la repisa con monedas nuevas y viejas, y de vez en cuando alguna niña lo sacude para escuchar el sonido que, ahora sí, significa ayuda. La herencia no mide solo lo que pasará por manos, mide lo que perdura en los corazones. Mi abuela falleció un 5 de mayo, fecha que ahora confunde a muchos con el fervor de la patria, pero que para nosotros era la fecha en que el pan olía mejor en la cocina.
Tenía 83 años, se fue en la casa que tanto amó, rodeada de gente que había aprendido a cuidarla. Su testamento se cumplió. En su despedida, la casa de la memoria estaba llena. Mujeres con delantales, hombres con manos curtidas, niños con ojos curiosos. Se habló de ella como se habla de un faro, con respeto y con gratitud. Don Emilio, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra y dijo: «Ella nos enseñó que una casa es más que paredes, es memoria». Hoy, cuando cuento esta historia, me gusta pensar que la justicia que se hizo no fue solo la del juzgado, sino la de las manos que trabajaron para transformar algo que pudo haber sido disputa en oportunidad. La lección que aprendí y que me gusta dejar para ustedes es que las promesas, aun las más pequeñas, tienen poder. Guardarlas es una forma de justicia, cumplirlas, una forma de amor. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Si quieres, ven a la Casa de la Memoria alguna tarde. Te mostraré la colcha, te contaré cómo se cosieron las últimas puntadas, y quizá, si hay tiempo, te dejaré sostener el frasco de vidrio y escuchar su música. Porque al final, lo que más vale no tiene precio, es lo que nos hace humanos.